vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor y de regalo. Las cámaras acompañaron con la filmación, pero lo más importante, llegaron felices, tomaditos de la mano, esta parejita que se juraron amor eterno ante los ojos de nuestro divino Señor. Qué bueno que la familia también se haya preparado pues con anticipación para ese día. Hoy, sábado 24 de julio, Día del Campesino, la fiesta de San Juan en la Selva Central y el matrimonio de Ronald y Verónica. Ya están listos, acompañados con las cámaras, ya están las damitas, los pajes para recibir a los recién casados. Voy a pedir a todos los invitados y la familia, nos ponemos de pie, todos nos ponemos de pie, por favor, porque ya están con nosotros, ya llegaron Ronald y Verónica. Fuerte el aplauso. Que vengan las palmas. Y de esta manera, señoras y señores, hacen su ingreso al local La Bombonera los recién casados, tomaditos de la mano, con ese amor, con ese cariño que se tiene Ronald y Verónica. Nos damos una vueltita por todo el perímetro del local. Venga el aplauso por aquí para Ronald y Verónica. Fuerte la palma, familiares invitados. Ahí está Ronald y Verónica acompañados con las cámaras. Y le damos la bienvenida con los aplausos. Fuerte el aplauso por ahí. Fuerte las palmas, que se escuche hasta la plaza del distrito de Huancán. ¡Qué tal emoción! Por aquí el aplauso para Verónica y Ronald. Fuerte las palmas. Ahí están acompañados también, por supuesto, con el amor de su vida, sus hijos, Verónica y Ronald. El aplauso por aquí, fuerte el aplauso. Seguimos, maestros de la orquesta, por favor, marcha nupcial. Seguimos. Fuerte la palma por ahí. Así le damos la bienvenida a Ronald y Verónica en este día tan feliz de su matrimonio aquí en el local La Bombonera del distrito de Huancán. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte las palmas! Para esta parejita que se quiere mucho, para esta parejita que se amaron y se seguirán amando hasta la eternidad. Muy bien, ahora sí, aquí al centro de la pista de baile. De inmediato vamos a comenzar con la ceremonia. Ok, gracias. Vamos a comenzar de inmediato con la ceremonia. A ver si los amigos de la comisión nos ayudan con la decoración, por favor. Al centro de la pista de baile, Ronald y Verónica, por favor. Al centro de la pista de baile. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un círculo con todos los pajes y las damitas también. Y los familiares también pueden acercarse para su participación. ¿Correcto? Señoras y señores, con la bendición de nuestro divino Señor
y con la bendición de sus papitos de Ronald y Verónica, René, Raimundo, Ruti Pérez, Adela, Narcia Galarza de Ruti, Alejandro Suárez Quispe, René Matamoros Villalba, y la bendición y la presencia de sus padrinos, Saúl Dante Ruti Galarza, Nancy Rosy Pajuelo Carlos. Vamos a dar inicio a la ceremonia de su matrimonio de Ronald y Verónica. Ahí están, tomaditos de la mano, por supuesto. Y vamos a comenzar entonces con su primer baile en el día de su matrimonio de Ronald y Verónica. Adelante, maestros de la orquesta. Vamos ahí. Que venga la melodía. Y ahora sí, todos los familiares acompañamos con las palmas. Que suenen las palmas, que se escuchen las palmas. Vamos a acercarnos por aquí también, al lado de Ronald y Verónica. Felicidades, Ronald y Verónica. Lluvia de bendiciones en este día. Es el matrimonio que hemos esperado y que han preparado con mucha anticipación los familiares de Ronald y Verónica. Y aquí estamos, llegó el día. Todos acompañamos con las palmas. Y se preparan los señores padrinos de matrimonio, los padrinos que asumen esta gran responsabilidad como segundos papás de Ronald y Verónica. Adelante, don Saúl Dante Ruti Galarza y la señora Nancy Rosy Pajuelo Carlos, con sus ahijados Ronald y Verónica. Todos acompañamos con las palmas. Y ahí están los padrinos con sus ahijados en el día de su matrimonio de Ronald y Verónica. Ellos son sus ahijados. Don Saúl Dante Ruti Galarza, Nancy Rosy Pajuelo Cárdenas, los padrinos de matrimonio, los padrinos para sacarse el sombrero. Y atención, se preparan los papitos de Ronald, don René, Raimundo Ruti Pérez, Adela Galarza de Ruti. Se van alistando, se van preparando. Muy bien. Adelante, don René Raimundo Ruti Pérez y la señora Adela Galarza de Ruti, con sus hijos, Ronald y Verónica. ¡Qué emoción, qué emoción, qué alegría! Todos acompañamos con las palmas. Sonrían para la fotografía, para la filmación, las cámaras. Y a continuación, señoras y señores, también se prepara don Alejandro Suárez Quispe y la señora René Matamoros Villalba. Adelante, adelante, con sus hijos, Ronald y Verónica. Amigos de TCT Producciones, que hoy están tomando todas las incidencias desde
hermoso, extraordinario matrimonio en el distrito de Huancán, local La Bombonera, el matrimonio de Ronald y Verónica. Y ahora vamos a invitar al amor, al cariño de sus hijitos preciosos que también lo acompañan el día de hoy, a Ronald y Verónica, el motor y motivo de su vida de Ronald y Verónica. Aquí están sus engreídos, sus hijos queridos de Ronald y Verónica también. Ellos dicen presentes en el matrimonio de mis papitos. Ahí están, tan pequeñitos. Ok, sus hermanos ahora de Ronald y Verónica, sus hermanos. No hay hermanos, adelante entonces con los parientes, los familiares, todos los familiares. Muy bien, los varones y las damas hacemos una colita para no causar desorden. Cambio, cambio. Suárez, están los corazoncitos aquí en Huancán. Estamos bailando con más de un años para arriba. Cambio, cambio. Adelante, adelante los familiares. Cambio, cambio. Y ahí están las cámaras de última tecnología, también los celulares, el iPhone, con la filmación, la fotografía. ¿Y qué pasó con la palma? Seguimos acompañando con las palmas todos. Cambio, cambio. Atención a todos los familiares, es el momento de participar, no hay que esperar el último momento. Adelante, adelante caballero, cambio, cambio.
seguimos en la transmisión y damos gracias a TST Perú y el trabajo conjunto con nuestros amigos de Tecnología del CEP. Chicos de que nos están viendo, hay familiares de la familia Suárez, la Saludos para TST Perú. Ramón, ya
ese pasito que hace Verónica, ya todos vamos a imitarlo. Muévete, muévete. Si me quieres, dímelo. Si me amas, también dímelo. Y hacemos una fila india. Todos bailando, una fila india. Bailando, bailando, una vueltita por Verónica. Eso. Vamos, chicas. Bailando, bailando, chicas. Una vueltita más, una vueltita más. Con los brazos arriba, chicas, los brazos arriba. Los brazos arriba, los brazos arriba. Muy bien, muy bien. Baila, Y baila. ahora sí nos concentramos detrás de Verónica. Vamos con lanzamiento del buquet, señoras y señores. A la cuenta de 3, Verónica, ¿estamos listas? Vamos a ver. Verónica, ¿estamos listas ya? A la cuenta de 3, entonces, chicas solteras, prohibido dejar de caer el buquet. ¿Ya? Quien lo hace paga la multa en serio, ¿eh? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2, mucho suspenso, ¿quién será? Ya a las 3. Nada. No se anima, Verónica. Bienvenido, pasen adelante los invitados que siguen llegando. Y ahora sí, chicas solteras, un pasito más adelante, por favor, no se alejen. Ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Tranquilo. Ya, ¿quién lo ha cogido? Las cosas van en serio. Ya, júntense, chicas, júntense. Les vamos a dar una oportunidad más. A la cuenta de 3, agarren fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Felicidades. Gracias. Y ahora, turno para Ronald. Ronald, por aquí, por favor, de la misma forma. Ronald, muchas gracias. Agradeciendo a Sonido y Luces Casualidad, quienes hacen todo lo posible con energía para la ceremonia del matrimonio de Ronald y Verónica. Gracias a nuestros ingenieros de sonidos. A ver si los amigos del local puedan dar solución de el fluido lo más antes posible para no tener ningún inconveniente en la hora de la palpa y la cerveceada. Por favor, vamos a necesitar iluminación dentro del local. Ya, el generador solamente está trabajando para el equipo de sonido, nada más. Hecho la aclaración, vamos a continuar entonces, señoras y señores, con la ceremonia del matrimonio de Ronald y Verónica. Y ahora turno para Ronald, de la misma forma, por dónde están los solteritos, a ver dónde están los pajes que nos visitan el día de hoy. Ya pasen todos al centro de la pista de baile, todos los solteritos. Ronald, ¿a quiénes llamamos? Se están escondiendo por ahí los solteritos. Fernando, ven por aquí, Fernando, ¿por qué te escondes? Ya, muy bien, vamos a seguir llamando entonces. Se siguen sumando los solteritos. A ver, ¿dónde están los pajes? Muy bien, vamos entonces al centro de la pista de baile, Ronald. De la misma forma hacemos un círculo bailando, chicos solteros, bailando papi, por aquí, encabeza el hombre de las gafas.
A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muy bien. Gracias, fuerte el aplauso. Y ahora sí vamos a llamar a los afortunados. ¿Dónde está la ramita y el caballero que tiene la sal en su mano? Vengan por aquí, por favor. Ahora matrimonio ya se Muy bien, aquí están los dos, los futuros novios 2024. Ay, ay, ay. ¿Qué les parece? Estos chicos son los afortunados. Y el destino los hizo así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conoces a tu novia? No lo conoces. ¡Qué bandido! ¿Lo conoces? Allá, te lo cierto entonces. ¿Cuál es tu nombre, papi? Rafael, de la simpática y hermosa dama Lidia. Lidia, ¿a ti te hemos llamado a la fuerza? Para eso me has llamado, estarás diciendo. Lidia, te presento pues a tu novio. Rafael, te presento a tu novio. ¿Así? Bonito, pues como un caballero. Tienes que arrodillarte, darle un beso en la mano. ¡Claro! Por supuesto. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Como tiene que ser. Claro, pues. No hay que dar mal a los varones, ¿no? Muy bien, no vamos a entrar más detalles. Ya se está poniendo tomate aquí, Rafael. Vamos a ver cómo lo hace con este bailecito. Un bailecito de Danubio Azul, maestros de la orquesta, para acompañar a los futuros novios 2024. Vamos a ver cómo lo hace. Adelante, Rafael. Adelante, Lidia. Vas a bailar como si fuera tu matrimonio. Ya. más al centro. Muy bien. Rafael, no seas así. Lidia, cógele fuerte con las manos. Fuerte el aplauso, las palmas. El destino los hizo así. Ustedes van a bailar toda la noche sin separarse. Ahí nomás, muy bien, gracias. Una fotito con los recién casados, por favor, aquí Fernando y Lidia. Adelante, adelante. Cámaras. Y aquí están los novios 2024 acompañando a Ronald y Verónica en el día de su matrimonio. ¿Por dónde está la madrina? La señora Nancy. ¿O con quién coordinamos? Amigos de la comisión, por favor, al escenario. Amigos, apóyanos compartiendo esta transmisión. Se está preparando el brindis. Vamos a escuchar las palabras también, por supuesto, de los papitos de Ronald y los papitos de Verónica. Por supuesto, ya voy a desplazarme por aquí. Tenemos la presencia de don René Raimundo Ruti Pérez y la señora Adela Galarza de Ruti, que también van a dar sus palabras muy especiales pues, para sus hijos, tal vez un breve mensaje en el día de su matrimonio. Así que vamos a recibir, como tiene que ser, a don René Raimundo Ruti Pérez. Fuerte el aplauso, por favor, fuerte las palmas de toda la familia y de todos los invitados. Don René, buenas tardes, tenga la bondad. Muchísimas gracias. Queridas familias, sinceramente para mí es una alegría, una satisfacción al verlos a todos ustedes, especialmente a mi comadre, a mi compadre, a las familias que han venido desde Pampas y de igual manera a toda mi familia de Orcotuna. Yo, sinceramente,
Nunca olvidaré este afecto que tienen a la familia. Seguro, a Verónica y a Ronald, a los padrinos también, muy agradecido. Sinceramente, satisfecho de todo. Si hubo algunos errores, les pido perdón. Muchísimas gracias. Ahí nomás me quedo. Muy bien, no se vaya, don René. También tenemos las palabras de su mamita linda, de Ronald, la señora Adela Galarza de Ruti. A ella la hemos visto desde muy temprano, muy contenta al saber que hoy es el matrimonio pues de sus hijos, Ronald y Verónica. Y yo creo que ella es la persona quien va a dar sus palabras y lo vamos a escuchar. Fuerte el aplauso entonces a la mamita Adela Galarza de Ruti. Fuerte las palmas. Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer a Dios por tenernos reunidos acá. También quiero agradecer a toda la familia y amistades que nos están acompañando en este día tan especial de mis hijos Ronald y Verónica. Y para ellos les deseo muchas bendiciones. Muchas gracias. Muy bien, fuerte el aplauso. Qué bonito, qué emoción, señoras y señores, de poder escuchar las palabras de los papitos de Ronald y Verónica. Atención a los amigos de la comisión, luego se viene el brindis. Todos tenemos en nuestras mesas el vino, las copas, ya podemos estar sirviendo para el brindis. En la mesa de honor, familiares, por favor, si fueran tan amables de poder apoyarnos, vamos a servir las copas de los padrinos y de los recién casados. También vamos a escuchar a continuación las palabras de don Alejandro Suárez Quispe, papá de Verónica, y luego de la mamita René Matamoros Villalba. Vamos a recibirlo entonces con fuerte aplauso a don Alejandro Suárez Quispe. Que venga por aquí don Alejandro, fuerte las palmas, fuerte el aplauso para don Alejandro. Aquí está don Alejandro también contento y feliz en el matrimonio de sus hijos. Don Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. Amén. Primeramente, agradecemos a nuestro Creador que es en el cielo. Y a la segunda, a toda la familia que están presentes, a los tíos, tías, comadres, compadres, primos, familiares, vecinos, todos, muy buenas tardes. Yo hoy día me siento muy contento por haber visitado a toda mi familia y mis tíos a este lugar. Hoy día, 24 de junio, se casa mi hija Verónica Suárez. Es un día muy especial para mí. Gracias, no tengo más palabras. Gracias. Muy bien, muy bien. También vamos a escuchar las palabras de la mamita de la señora René Matamoros Villalba, mamita de Verónica. Mamacita linda, muy buenas tardes, bienvenida a tus palabras. Palabras de agradecimiento, un mensaje especial para tus hijos en el día de su matrimonio. Gracias a todas mis familias que me están acompañando hoy día en su boda de mi hija. Me siento alegre, gracias familias con todos, gracias nada. Muy bien, qué hermosas palabras de agradecimiento. Y ahora vamos a escuchar las palabras también de los padrinos de matrimonio. Los padrinos, como saben ustedes, ellos asumen un papel muy importante dentro de la religión. Ya el padrecito les ha dado unos consejos, unas palabras. Así es en la ceremonia de matrimonio pues de Ronald y Verónica. Así que vamos a escuchar las palabras también de los padrinos de matrimonio, Saúl Dante Ruti Galarza. Fuerte el aplauso para Saúl Dante Ruti Galarza, padrino de matrimonio. Buenas tardes con todos. Hoy día estoy en representación de mi cuñado que no se encuentra en este
estándar, como ustedes saben todos, pero yo a Verónica y a Ronald les deseo lo mejor, que están comenzando ya un día diferente, ya son una pareja ante Dios, y lo bueno que quiero recomendarles es que sigan adelante ante problemas, dentro del matrimonio va a haber todo, pero lo importante es que sigan adelante, que sigan, como ahora ya tienen 2 hijos, y sigan para adelante. Gracias a todos por haber venido hoy día. Muy bien, señoras y señores, continuando con esta hermosa ceremonia pues de matrimonio, también vamos a escuchar las palabras de la madrina de matrimonio, Nancy Rosy Pajuelo Carlos. Fuerte el aplauso para la madrina de matrimonio que asume este papel tan importante como segunda mamá de Ronald y Verónica. Agradeciendo a nuestro Señor por permitirnos estar aquí unidos, aquí en el matrimonio de mis ahijados, que es Verónica, Ronald. En este transcurso de estos meses hemos hablado mucho con ellos de cómo deben llevar su hogar, plasmando que tengo con mi esposo pues 21 años de matrimonio. Así que nosotros con mucho cariño estamos aquí y esperemos que ustedes también estén felices de estar acá acompañándoles, tanto los familiares de Ronald y de Verónica. Agradecida, yo como madrina también, y desearle lo mejor para ellos. Hemos hablado mucho durante todos estos 2 meses y ellos están mejorando y siendo más felices cada día más. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Ok, fuerte el aplauso, fuerte la palma, damas y caballeros, y a continuación llegó el momento de escuchar a los recién casados. Ellos han escuchado las palabras de sus papitos, de su madrina, de su padrino también, por supuesto, y ahora vamos a escuchar las palabras de ellos. Tienen mucho que decirnos en esta tarde y en esta ceremonia de su matrimonio. Comenzamos entonces con Verónica. Le vamos a ceder el micrófono a Verónica para sus palabras tan importantes el día de hoy, en el día de su matrimonio. Verónica, buenas tardes, de Emoción de Varga. Te escuchamos, Verónica, queremos oírte, toda la familia y todos los invitados también. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día muy especial para mí y para mi esposo. Es un día muy importante para nosotros. Y estamos muy contentos y agradecidos, ¿no?, por acompañarnos. Solo discúlpanos si en algo hemos hecho mal, pero tenemos horas por delante para poder pasarlo bien y compartir lo poco que hemos preparado, pero con mucho cariño, ¿no? Y agradecerles también a mis padrinos por su decisión que ellos han tomado. Para nosotros es grande y muy importante. A mis suegros, a mis papás, a mis cuñados, a todos, ¿no?, a todos los vecinos, les agradezco. Solo decirles que vivan. Sonido, por favor, estamos en plena ceremonia. Vamos a agradecer no interrumpir el micrófono inalámbrico. Estamos en plena ceremonia, maestros, hacer con cuidado las instalaciones de los instrumentos musicales en el escenario. Bien, y ahora también vamos a escuchar las palabras de Ronald. Ronald también tiene sus palabras, pues, y lo vamos a escuchar. Buenas tardes, Ronald, bienvenido. Querida familia, invitados todos, tengan muy buenas tardes. Agradecido totalmente, ¿no?, por hoy día que todos ustedes han tenido un poquito de su tiempo para acá acompañarnos, a mi persona y a mi querida esposa. Muchas gracias. Quiero que se sientan aquí cómodos.
quiero que compartan nuestra felicidad de mi esposa conmigo. Quiero que disfruten esta fiesta tan inolvidable para mí. Realmente me emociona bastante. Quiero también saludar a la distancia, ¿no? Gracias a Filmaciones TCT que van a hacer llegar el presente a mi querido hermano, que es mi padrino Saúl Ruti Galarza, y también a mi otro hermano Cristian Ruti Galarza. Les mando un abrazo a la distancia, y a la familia de mi esposa también, a todos, ¿no? Que se cuiden. Están viendo seguramente, que se cuiden, y nada más, ¿no? Si se me olvida algo, realmente mil disculpas. Gracias a todos, muchas gracias. Muy bien, qué hermosas palabras que hemos escuchado pues de parte de Ronald. Muy bien, señoras y señores, llegó el momento de poder hacer el brindis de honor, el brindis de felicidad por el matrimonio de Ronald y Verónica. Ya nos ponemos de pie todos entonces, todos los familiares y todos los invitados. Y bueno, ya está conmigo Francisco, es el encargado de dirigir el brindis. Cuñado de Ronald, por supuesto, quien va a dirigir pues el brindis en esta tarde con todos ustedes. Así que lo voy a dejar a Francisco. Él tiene unas palabras, un mensaje muy especial también para los recién casados, y luego todos elevamos las copas en honor a su matrimonio pues de Ronald y Verónica. Francisco, buenas tardes, bienvenido. Querida familia, muy buenas tardes. Ronald, Verónica, para mí es un honor, un placer, una enorme satisfacción ser parte de este bonito acontecimiento. Te deseo toda la felicidad del mundo. Es una etapa en la cual comienzas, y qué más al lado de tu bonita familia, ¿no? Tu familia de Pampas, tu familia de Ocotuna. De verdad que muy agradecido la presencia de ustedes. Verónica, Ronald, por favor, familias, un brindis por la felicidad de este maravilloso matrimonio. Salud con cada uno de ustedes. Salud, Ronald. Arriba, abajo, al centro, salud. Gracias. Muy bien, gracias, don Francisco. Seco, volteadito, como dicen por ahí, todo. Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento. Se viene el delicioso almuerzo. Luego el tradicional cumplimiento para los padrinos de matrimonio, la entrega de regalos de los padrinos, la tradicional palma de la familia, la gran cerveceada, y pasamos a la parte social. ¿Ok? Pónganse cómodos todos entonces. Gracias a Sonidos y Luces Casualidad. Hoy también en la parte social, señoras y señores, estaremos con la brillante y excelente participación de la mejor agrupación de Huancayo, el grupo Casualidad de Javier Ramos, que en cada acontecimiento siempre muy elegantes, impecables, con esa disciplina que les caracteriza pues en cada escenario. Bienvenidos ya a todos los integrantes del grupo Casualidad de Javier Ramos, que ya están listos para su participación en el escenario con su amplio repertorio. Donde están los padrinos de matrimonio, y luego viene para los papitos también de Ronald, los papitos de Verónica y todos los invitados, todos. Hoy vamos a almorzar y luego ya se inicia el cumplimiento para los padrinos de matrimonio. Adelante con nuestro DJ Josmel. Le ponemos el fondito musical. Josmelcito Ramos, un gran profesional que también es parte del grupo
casualidad, qué orgullo de tenerlo pues el día de hoy. Adelante entonces con nuestro DJ, que venga la buena música. Bailando los mozos, ¿ah? Ya estaban a punto de quitarte tu... Puedo bailar carnaval. No, no necesito. Ya. Estamos... Para degustar del almuerzo, buen provecho. Provecho. Para poder bailar. Provecho con el almuerzo, buen provecho. Celebrando la llegada del 2022. Falta poquito, falta minutos nada más, instantes. Y ahora viene el sabor de la rica. Buen provecho con el almuerzo. A ver, y el amor de mis amores. ¿Quién será? Provecho con el almuerzo. Provecho con el almuerzo. Buen provecho con el almuerzo. Provecho con el almuerzo, buen provecho. Provecho. Ahí está. Provecho con el almuerzo, provecho. Ahí está con el almuerzo. Provecho con el almuerzo, almuerzo. Provecho con almuerzo.